Les comentaba a todos en la primera clase que tuvimos juntos, que fue la tercera del módulo. En, yo, a veces el correo, ¿verdad? Se vuelve un poco tieso, se le puede decir, ¿verdad? Em, yo, dentro de lo que le doy a mis estudiantes es como la oportunidad también de que de una manera, ¿verdad? Responsable, yo brindo mi número de teléfono y eventualmente también ahí evacúo dudas o algunas preguntas o a veces que, ¿verdad? Que surgen temas. Yo no tengo ningún problema con eso. Sí es importante recordarles, ¿verdad? Que IPEA sí le pide a uno mantener el canal de comunicación del correo electrónico y que hay 48 horas en donde usted debe recibir una. Entonces, y yo para un tema más de agilizar el asunto, como uno dice, yo brindo mi número de teléfono sin ningún problema. Sí les pido nada más, porfa, de que sean, ¿verdad? Temas que alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad? Y que no más bien para otro tipo de cosas, ¿verdad? Como quejas o otras cosas que quizás, ¿verdad? No vamos a aportar algún valor. Entonces, nada más como yo les voy a responder en el momento en que tenga chance también de trabajo. Entonces, sí, en el momento que yo pueda responderles con todo gusto, hay algunos me han escrito y bueno, ahí yo intento responderles en el momento en que puedo y resolverles, ¿verdad? Y si no les puedo resolver, al menos buscarles el contacto, ¿verdad? Que así lo puedan hacer. Entonces también se los voy a dejar acá en el chat. Igual estoy en el grupo y bueno, y cualquier cosa que necesiten, siéntanse en la libertad. Ok, muchachos y muchachas. Están callados hoy, calladas. Ir acá. Y la presentación ya la tengo por acá. Vamos a hablar, como les comentaba, un poquito de lo que es estadística. Vamos a hablar un poquito de, de los tipos de estadística que vamos a estudiar. Vamos a también repasar un poquito conceptos generales, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la observación. Vamos a hacer un poquito ahí de, de ejemplos. eh, y ahí les voy a poner un par de prácticas para que ustedes la realicen. Vamos a hablar de poblaciones, que son muestras, atributos, variables cuantitativas, cualitativas, conceptos muy generales. Y posterior a eso, sí vamos a profundizar un poquito ya más con las siguientes clases, ya en hacer un poquito más de ejercicios prácticos. Y inclusive vamos a estar viendo ahí em, la famosa tablita que no sé si la han escuchado, ¿verdad? Pero si no, no les cuento, porque si no los puedo enredar. Entonces vamos un día a la vez, un paso a la vez. Voy a proyectarles, me avisan nada más cuando pueden ver la pantalla. Ok. Y más no me equivoco, ahí deberían estar viendo todos y todas. Si no, ok, dedito arriba, entonces muchas gracias. Em, Ahora, dentro de lo que es la plataforma, si ustedes revisan, ¿verdad? Y ahora se abrió, por decirlo así, como un módulo adicional. Antes ingresábamos al que era el de Introducción a la Ingeniería Industrial, ¿verdad? Que era el primer módulo. Ahora van a ver en sus plataformas que tienen un segundo módulo, por decirlo así, disponible. Si ustedes pueden, ¿verdad? Nuevamente ingresar al de Introducción a la Ingeniería Industrial, ¿verdad? Ahí va a estar el material por si en algún momento quisieran repasar algún término, o, ¿verdad? O quisieran ver, aquí va a estar, ¿verdad? La clase inclusive, el material, y básicamente es la información que va a estar a mano de ustedes. Ya lo que es mis cursos, va a aparecer el nuevo módulo, ¿verdad? Que es estadística, eh, que es el módulo que vamos a iniciar el día de hoy.
Acá vienen, ¿verdad? Explica en las semanas cómo vamos a ir desarrollando el tema de cómo vamos a ir avanzando entre los módulos. Hoy vamos a arrancar con semana 1, ¿verdad? Que corresponde a la semana del 10 al 17. Vamos a empezar un poquito, ¿verdad? Con los términos generales. Y esto que está por acá está oculto, ¿verdad? Pero posterior a eso yo se los voy a mostrar. Vamos a ir avanzando un poquito a poquito y en la última clase vamos a conocer un poco ya más profundo lo que es la tabla de distribución Z, que ahí luego les voy a contar un poquito qué es. Entonces, nada más para que quede dentro de la grabación, ¿verdad? Ya está habilitado el material, está disponible para ustedes, ya se habilitó también el examen, el cual cierro el próximo miércoles al mediodía. Dudas, preguntas, quejas, comentarios. Vamos con el PowerPoint y para iniciar. A ver, estoy a una pantalla. Entonces cualquier cosa ahí. Usualmente cuando alguien levanta la mano da como un tono, da como un clic la plataforma o el Meet. Entonces, ahí me doy cuenta, pero si cualquier cosa ahí me avisan o me interrumpen, sin ningún problema. Y me avisan nada más cuando pueden ver la PPT. Querían verla ahora. ¿Me avisan? Ya se Ahora ve. sí, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, muchachos. Bien. Gracias, Oscar. Right. Entonces, como les decía, segundo módulo, semana 1. Y lo que vamos a desarrollar en este módulo es estadística. Hoy vamos a arrancar, ¿verdad? Empezando por la descripción o qué significa, ¿verdad? El concepto general. Y como lo dice ahí, es la ciencia en que trata la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de los datos numéricos. ¿Y con qué fin? Con el fin de tomar una decisión. Eso así, a grosso modo, es lo que significa lo que es la estadística. Hay dos tipos de estadística, las cuales las vamos a conocer a continuación, que está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Ya casi voy a detallar un poquito, ¿verdad? En qué consiste cada una de ellas. Vamos a empezar por la inferencial. La estadística inferencial es la que proporciona métodos que van a permitir, ¿verdad?, comprender mejor lo que son los sistemas que producen los datos. Se va a basar en leyes fundamentales de probabilidad para llegar a conclusiones a partir de la información que se colecta. Es decir, con esa estadística nosotros podemos pronosticar, predecir, deducir, utilizar probabilidades, conclusiones dentro de lo que es, por decirlo así, a un tiempo hacia futuro. Mucho de la característica que vemos en la estadística inferencial es en que vemos su forma entre muestras o agrupaciones. Y aquí entra la parte de la observación. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso. Y en base a eso, pues de una manera sistemática lo que hace es aplicar planeaciones y así pues también se descubren oportunidades de mejoras dentro de esta estadística. Entonces vemos una población y usualmente dentro de esa población vemos un muestreo. Y cuando hacemos como ese muestreo, ¿verdad? Para pronosticar, para predecir, para deducir, para hacer una probabilidad, eso es lo que conocemos nosotros como la estadística inferencial. Si hablamos de la estadística descriptiva, es aquella que lo que hace es, va a hacer una recolección, va a analizar y va a interpretar datos a través de condiciones generales, es decir, de tipo aleatorio. Como lo menciona acá la diapositiva, es una amplia variedad de disciplinas desde la física hasta las ciencias sociales. Y dentro de lo que cabe, lo que es la estadística descriptiva, pues se va a enfocar mucho en temas hacia el control de calidad como tal.
una de las cosas que tal vez yo les puedo dar de manera muy, muy tal vez como hacia el grano es la estadística descriptiva. Se utiliza mucho como en las medidas que escuchamos a veces, ¿verdad? Que son promedios, que las medianas, que la MOA, mucho también en lo que se basa las desviaciones estándar, que eso lo vamos a ir desarrollando durante este módulo. Y la inferencial predice, es la que predice hacia futuro de una población. Entonces toman una población, eso es como, por ejemplo, quieren determinar cómo puede ser la participación en una encuesta ¿verdad? Del censo, etcétera, ¿verdad? Entonces se toma la población costarricense y se saca un muestreo, ¿verdad? Y si hay 3 millones de costarricenses, ¿verdad? Se saca un muestreo digamos que de 1 millón o de 300.000 costarricenses y en base a eso predicen o sacan hipótesis también, ¿verdad? Entonces, esa es como un poquito la diferencia entre, entre ellas. ¿Sí queda claro, muchachos? A mí la verdad no me queda muy clara la descriptiva. O sea, estaba dudando entre, pues, o sea, tenía dudas de qué lo diferenciaba, pero ok, acaba de explicar bien la primera, ¿cómo es? La inferencial es, perdón. Ajá, la diferencial. Ujú. Ajá, y la segunda sí, todavía no. O sea, la primera es, como dice usted, si un censo de 3 millones, agarran 3.000 y de ahí dicen que, ok, que se podría decir que todo el mundo le va a tal partido político, etcétera. La Correcto. otra en sí, la descriptiva, entonces, que este no es tanto, por así decir, como un censo, sí debe ser el 100% o algo así, o a qué se refiere entonces con descriptiva. Ok, voy, O voy, que da voy. tolerancias, por así decirlo. Ok, la descriptiva, ¿verdad? Voy a decir, voy a partir de un ejemplo. Ujú. Si hablamos de un caso, ¿verdad? Vamos a hablar de salarios en este caso, y la voy a poner bajo el ejemplo de la estadística descriptiva. Yo puedo decir que a través de la estadística descriptiva, el salario promedio de las 200 personas encuestadas, es decir, tomé una población de 200 personas, tomé un muestreo, perdón, de 200 personas, y yo les hice una encuesta. Y entonces yo llego y digo, a través de la estadística descriptiva, y no, el promedio de los costarricenses, ¿verdad? Anda en medio millón de colones mensuales. Si me voy con la inferencial trabaja mucho el tema de pronósticos, como ¿verdad? Entonces, si me baso en el mismo ejemplo, yo puedo decir que con un 95% de confianza, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir, como les comento, no quiero adelantarme para que el salario promedio de todos los trabajadores del país anda entre 480.000 y 500.000 mensuales. Pero Entonces, esa es descriptiva. esa es la inferencial. La inferencial es la que yo trabajo con promedios, con medianas. En este caso, la inferencial, bajo el mismo ejemplo que les estoy poniendo, utilizo un rango de confianza, que en este caso es un 95%, y ya doy un promedio, ya doy un rango. Mientras que en la descriptiva, yo lo que digo es que de las 200 que encuesté, 500, ganan 500.000 colones al mes. Voy a ir Es avanzando. más específica, perdón que lo interrumpa, pero es más específica, por así decirlo, digamos, de las 200, usted está seguro, por así decirlo, que el 10% gana 500.000. La otra es un aproximado. Usted Exacto, cree que el 90% está entre esos 500.000, más no está del todo seguro. correcto. Entonces, la Ok. estadística descriptiva es más específica, si lo queremos ver de esa forma. Y la estadística inferencial es más general. ¿Ok? Ahora, hay categorías de estadística descriptiva. Tenemos las medidas de tendencia central, que son los valores numéricos que se localizan en el puro centro. Las medidas de dispersión, que estas lo que hacen es medir la variabilidad entre los datos. Y las medidas de posición, que básicamente es para escribir la posición que tiene un valor de datos. Esas son las tres
categorías que tenemos en la estadística descriptiva. Dentro de la estadística descriptiva, vamos a comentar ahora, ¿verdad?, qué es medición y qué es variabilidad. Lo que es medición y variabilidad, básicamente medición es lo que usted puede contar, lo que usted puede medir. Y la variabilidad es el cambio de los valores de un parámetro o una variable. Entonces, en un conjunto de datos, por lo general, va a existir una variación. Y uno de estos objetivos primordiales de lo que es la estadística, ¿verdad?, es la medición de la variabilidad. Voy a tal vez como a ejemplificar un poquito, ¿verdad?, mediante esta imagen, cómo es que funciona un proceso estadístico. Entonces, nosotros tenemos una población, no sé si logran ver mi cursor, déjenme poner el... este no me lo va. No sé si logran ver mi cursor, pero tenemos una población, tenemos una muestra, tenemos una producción de datos, un análisis exploratorio, un estudio de las probabilidades y unas inferencias. Entonces, la imagen lo que nos muestra es el proceso estadístico en 4 pasos, que conecta la población, la muestra, los datos y las inferencias que puedan tener. Si nos vamos un poquito, ¿verdad?, en el paso a paso, se parte una población y como esa población no es posible estudiarla completa, se toma una muestra, ¿verdad? Se saca una porción, una parte, lo que conocemos como una parte representativa. Esta muestra que nosotros extraemos se producen datos, ya sea a través de encuestas, a través de experimentos o a través de observaciones. Una vez que yo ya produje, estos datos, va el paso 2. Aquí entra la estadística descriptiva. Se resumen y organizan los datos, recolectando tablas, recolectando gráficos, recolectando medidas de tendencia central y dispersión. Y acá el objetivo es entender cómo se comporta la muestra. Básicamente, en el punto 2 hay que entender cómo es el comportamiento de esa muestra. En el paso 3 vamos a estudiar las probabilidades. Aquí por lo general se utilizan herramientas de lo que es teoría de probabilidad para modelar la incertidumbre que tenga esa población o esa muestra, ese muestro, perdón. Y esto lo que ayuda es a estimar la probabilidad de que ciertos resultados ocurran en la población. Entonces, de esa muestra, de ese muestro, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que los resultados ocurran en la población completa? Es básicamente lo que es estudiar las probabilidades. Luego tenemos las inferencias. Y aquí entra la estadística inferencial. A partir de los datos de la muestra y el análisis de probabilidades y generalizaciones que se pudo sobre la población, se puede obtener sobre la población, entonces aquí entra la parte de la estadística inferencial. Ahora hablemos de qué es una unidad de estadística. Una unidad de estadística es quien va a realizar el estudio. Entonces aquí vamos a ir como ya entrando un poquito como ir desarrollando un caso, ¿verdad? Vamos a conocer 3 conceptos, por decirlo así, básicos para poder interpretar dentro de un ejemplo, dentro de un caso. Entonces, vamos a irlo repasando. Tenemos la unidad estadística y esto a lo que nos vamos a enfocar es a quién le vamos a realizar el estudio. Esa es la unidad estadística. Tenemos la característica, que es lo que vamos a investigar en la unidad estadística. Y tenemos la observación, que es lo que se observa o podría observarse de la característica al momento de la investigación. Vamos a ir a un ejemplo. Tal vez así lo puedan aterrizar un poquito más esos conceptos y los puedan capturar mejor.
Si voy muy rápido, voy muy enredado, no me están capturando, porfa, ¿verdad? Levanten la mano, si hay que volvernos, nos devolvemos sin ningún problema. Yo, por lo general, ya cuando explico un poquito los ejemplos, usted empieza a entender un poquito más los conceptos y posterior a eso es más fácil, pero siéntanse también en la libertad de preguntar lo que gusten. Aquí nos pide, o nos da un ejemplo y nos pide encontrar la unidad estadística, la característica y la observación. Este lo voy a hacer, este lo vamos a hacer juntos y el otro lo van a hacer ustedes. Entonces, dicen que la unidad estadística es a quién se le va a realizar el estudio. Voy a leer el ejemplo. Una oficina gubernamental desea conocer para cierta zona el salario semanal de los trabajadores industriales. Por ello, desarrollaron una encuesta que indicó que el salario promedio era de 95,000. Entonces, lo que nos pide aquí al ejercicio es encontrar la característica, perdón, la unidad estadística, la característica y la observación. Si la unidad estadística es a quién se le va a realizar el estudio, ¿cuál sería la unidad estadística de este ejemplo? Los trabajadores industriales. Trabajadores industriales. Correcto. Los trabajadores industriales es la unidad estadística. Muy bien. Ahora ocupamos encontrar la característica. Dice que la característica es lo que vamos a investigar de la unidad estadística. ¿Qué vamos a investigar de los trabajadores industriales? Su salario. El salario promedio. ¿El salario semanal o el salario promedio? El semanal. El semanal, correcto. Porque lo que yo voy a estudiar de los trabajadores industriales es el salario semanal. Porque lo que aquí me está diciendo es el resultado de la encuesta. El salario promedio es el resultado de la encuesta, no es lo que voy a estudiar de la unidad estadística. Ahora sí, en la observación me dice a mí qué es lo que se observa o podría observarse la característica. Entonces, ¿cuál sería? El salario promedio. Ahora sí es el salario promedio, correcto. El salario promedio de 95,000 colones. 95,000. Así es, muy bien. Voy a moverme al siguiente ejemplo. Aquí está la respuesta, nada más, para que vean que no. Para que vean que estaban acertando correctamente. Y acá les dejo el segundo ejemplo y les doy 30 segundos. Un minuto para que lo puedan leer un poquito. Y ahora sí. ¿Quién me dice? Bueno, voy a leer el ejemplo. Dice, el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de los préstamos en lo que respecta a la puntualidad del pago y encontró que el 80% está al día. ¿Cuál es la unidad estadística? Créditos personales. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Puntualidad de pago. La puntualidad de pago, sí. Voy a repasar los conceptos. Unidad estadística es a quién se le va a realizar el estudio. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿a quién le vamos
en este ejemplo, ¿a quién le vamos a realizar el estudio? Los préstamos personales. El listado de los Préstamos, préstamos. a los préstamos. Sí. A los préstamos. Nosotros, la unidad de estadística acá, o sea, a la que le vamos a hacer el estudio es a los préstamos. Entonces dice, el jefe de la sección de créditos personales decide hacer una investigación para saber el estado de qué, de los préstamos. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer la investigación, verdad? ¿A qué vamos a entender del estudio? Los préstamos. La característica, La puntualidad del pago. Puntualidad El del pago. 80% del día. ok. ¿Quién vota? Vamos a ver con manitos, vamos a ver con manitos. Vamos a poner bonitos. ¿Quién dice que es la puntualidad de pago? Levanten la manita. 2 manitas. Profe, Veo deditos. pero una pregunta, bueno, nada más para saber si soy yo Claro. el que está en otro lado, pero entonces más bien no sería el estado de los préstamos. ¿Vos decís la característica o estás hablando de la Ajá. unidad estadística? Sí, de la característica. De la característica. Ujú. Me dijeron dos cosas. Unos me dijeron puntualidad de pago y otros me dijeron el 80%. El 80% de observación. Ajá, Entonces sí ¿sí? sería la otra, ajá, la puntualidad de pago. Correcto. Correcto. Voy a volverlo a explicar sin problema. Y eso se trata, ¿verdad? Poder juntos construir, ¿verdad? Y conocer los conceptos para que cuando tengan que hacer los ejemplos en el examen se saquen un 20, un 100, perdón. La unidad estadística es a quien le vamos a realizar el estudio. Entonces aquí vamos a estudiar a los préstamos. La característica es lo que vamos a investigar de esa unidad. Entonces, ¿qué vamos a investigar de los préstamos? Vamos a investigar la puntualidad de pago. Y la observación es como el resultado, ¿verdad? O es lo que yo pude observar o observarse de la característica al momento de la investigación. Entonces, al momento en que yo hice la investigación de la puntualidad del pago, ¿qué encontré? Que el 80% está al día. Entonces, la unidad estadística, los préstamos, la característica, la puntualidad de pago y la observación, el 80% al día. Ejemplo 3. Voy a dar un minuto. ¿Listos? Ok. El ejemplo dice, una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes están satisfechos con la calidad de sus productos en la provincia de Alajuela, por lo que realizó una encuesta y determinó que el 98% lo está. ¿Cuál es la unidad estadística? Los clientes. Muy bien, los clientes, correcto. Clientes de Alajuela. La característica, ¿cuál sería? ¿Qué ocupamos saber de esos clientes? Calidad de sus productos. Los productos. Calidad del producto. La calidad del producto. Sí, No, la satisfacción o sea, la satisfacción del cliente, en realidad. Muy bien, sí, porque hay una trampilla, vean. Dice que una fábrica desea conocer qué porcentaje de sus clientes, ¿verdad? Entonces, la unidad
estadística son los clientes, entonces luego dice que vamos a ver si que están satisfechos con la calidad de sus productos. La característica en este caso es la satisfacción, correcto. ¿Y qué tenemos como observación? Que el 98% sí está satisfecho. Correcto. Siempre, ¿verdad? Dentro de los ejemplos, le dan un par de veces y cuestiones en verdad lo que eventualmente ponen, ¿verdad? Para que se aseguren de que las tres preguntas, ¿verdad? Hay tres preguntas que hay que hacerse. ¿A quién le va a realizar el estudio? Esa es la primera. La segunda es, ¿qué le vamos a investigar a esa unidad estadística? Y la tercera es, ¿qué observé del estudio o de la investigación? Alguien levantó una manita, me parece. A ver. Sí, JD. Adelante. Sí, bueno, no, la pregunta me era relacionada con lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Que si estas son estadísticas inferenciales o descriptivas. Como es un promedio, yo digo que debería ser inferencial. Sí, muy buena pregunta, JD. Nosotros ahorita lo que estamos viendo, ¿verdad? Son como, ya nosotros conocimos como los 4 pasos o los 4 pasos que ocurren dentro de una, eh, las 4 etapas, por decirlo así, en donde pasamos por las 2 estadísticas, ¿verdad? Eventualmente ya las 2 se combinan en base al tipo de estudio. Entonces recordemos que la inferencial por lo general es un poco más general y lo que es la estadística descriptiva es más específica. Entonces va a depender mucho también del ejemplo que estemos usando. Si estamos hablando, usualmente cuando hablamos de porcentajes es donde vemos, ¿verdad? La inferencial porque es un poquito más general, ¿verdad? No es tan específica, no es tan puntual. Pero también podemos tener casos en donde lo que tenemos es una observación más hacia la estadística descriptiva. Entonces va a depender mucho del ejemplo. Si nos basamos en este puntual, estamos viendo una estadística inferencial. Sí, perfecto, gracias. Por ahí es la pregunta. Mucho gusto, JD. Ok. Vamos moviéndonos con los conceptos. Ahora vamos a conocer. Déjame ver porque ya se me perdió aquí la pantalla. Aquí estoy. Ahora sí. Vamos a pasar a los conceptos de población, ¿verdad? Vimos que ahora vimos un ejemplo, las 4 etapas en las que pasa el proceso estadístico. Y como vimos ahí, vimos ahora en un circulito encerrado, que era más grandecito, la población. Lo que es la población, ¿verdad? Es básicamente donde se realiza el estudio. Yo determino un área y esa área puede ser de personas, puede ser de animales o algún dato que yo quiera estudiar, ¿verdad? Y por lo general es de manera completa. Pero la población se divide en dos. Está la finita y está la infinita. Si nos vamos al concepto de qué es finita, es la que tiene un número limitado de elementos. Tengo un máximo de elementos. Y tenemos la población infinita, que básicamente es ilimitado. Es decir, no hay un número que esté limitando los elementos. Dentro de lo que son las poblaciones, nacen las muestras. Las muestras también tienen como por decirlo así, sus tipos. Existe el tipo de muestra que es aleatorio, el tipo de muestra que es de conveniencia y el tipo de muestreo o muestra que es intencional. La aleatoria es cuando se le da a cada uno de los elementos por decirlo así, una población, la posibilidad de ser incluido en la muestra.
Entonces, un muestreo al azar. Yo agarro los datos al azar. Imagínense los números del 1 al 100. Y entonces yo llego y nada más me tapo los ojos y agarro un puño al azar. Está la de conveniencia. Por lo general está más como el muestreo no probabilístico, como lo menciona ahí el cuadrito, ¿verdad? Son seleccionados dada la conveniencia, la accesibilidad, proximidad a los sujetos para el investigador. Por lo general, para ponerles un ejemplo, en el término ambiente laboral, hay equipos de producción, ¿verdad? Que guardan información, ¿verdad? Guardan datos, ¿verdad? Y a veces los ingenieros, ¿verdad? Tienen que llegar y extraer datos para poder hacer estudios, pero a veces por tema de accesibilidad o algo así, ¿verdad? No pueden obtener datos de un mes completo, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo puntual. A manera de conveniencia, pues extraen por la accesibilidad que tienen los datos de 3 días. Y luego está el tipo de muestra intencional, que básicamente es acá cuando de una manera, como lo dice la palabra, intencional, se escoge, se determina, en este caso el ejemplo, hacia personas con experiencia y conocimiento referente a la población que se está estudiando. Estos son los 3 tipos de muestras que tenemos. ¿Cuándo usamos las muestras? Las usamos cuando una población es infinita o muy grande. Las usamos cuando la población es finita, pero lo suficientemente grande para que el estudio de todos los elementos no sea aconsejable. Y también las usamos cuando los resultados que arrojaría una muestra bien seleccionada de tamaño razonable serían suficientemente precisos para los fines prácticos. En el término estadístico, dentro de lo que son validaciones de proceso, dentro de lo que son nuevos productos que se deben validar en líneas de producción, usualmente, ¿verdad? Y poniéndoles un ejemplo, cuando ustedes tengan la oportunidad, ¿verdad? O puedan participar dentro de una línea de producción que se está construyendo de cero, los procesos por lo general vienen de otras plantas. Para ponerles el ejemplo de lo que son las industrias médicas, muchas de ellas, ¿verdad? Los productos han sido traídos de Estados Unidos, algunas de China, algunas de Irlanda, algunas de Canadá, algunas de México. Y básicamente cuando esas procesos vienen a Costa Rica, la producción no es una producción de alto volumen. Entonces, se utilizan muestras representativas para poder validar procesos. Eso es un ejemplo de, ¿verdad? De una muestra, y para ponerles un ejemplo, para los procesos de validación muchas veces o por lo general, ¿verdad? Ya ellos tienen estipulado una muestra X, a veces puede ser 15 unidades, 20 unidades, 30 unidades, 40 unidades, depende, ¿verdad? Del proceso. Y lo que se hace es, se extrae esas 15 unidades de un proceso que puede producir 5.000 diarias, y lo que se hace es, pasan esas unidades a través de las líneas de producción que están nuevas para validar las líneas. Y con eso, ¿verdad? Con esas 15 unidades, para ponerles un ejemplo de una muestra de 15 unidades, yo estoy agarrando de una producción que puedo sacar, voy a decir un número, 100.000 unidades al mes, estoy sacando una población de 15 unidades para validar una línea de producción. Eso es un muestreo que estadísticamente a mí me permita, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante con la tabla Z, entender cuál es mi tamaño de muestra recomendado para poder garantizar de que ese muestreo que estoy haciendo es realmente práctico. Entonces, un ejemplo de lo que se utilizan las muestras, ¿verdad? Lo vemos mucho en las industrias médicas cuando están en desarrollo de productos o eventualmente haciendo transferencias. Luego nos movemos al concepto, ¿verdad? De lo que son los atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo son aquellas cualidades que se observan
en un objeto o una persona. Si nos vamos al ejemplo, si el estudiante es bueno, si es regular o si es malo. Básicamente ese es el atributo, las cualidades que se pueden observar. Si nos vamos al ejemplo de una casa que está amueblada, que está sin muebles, si nos vamos al ejemplo de una persona que esté casada, que esté soltera, que esté divorciada, que esté viuda. Y si nos vamos al ejemplo del empleado que está por ahí, que si es bueno, que si es regular o que si es excelente. Eso es lo que es conocido como los atributos. Seguimos avanzando en conceptos generales de la estadística, las variables. Las variables son aquellas características que son de un interés, ¿verdad? Para lo que es cada elemento individual de una población o una muestra. Estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son continuas, son discretas. Las cualitativas son nominales, son ordinales. Veamos acá un ejemplo. Las cuantitativas continuas son las que toman cualquier valor dentro de un rango numérico. Y aquí lo vemos como valor decimal, edad, peso, talla. Y acá tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De unas variables cuantitativas. Tenemos ahí la altura de, creo que es un perrito, de 25 centímetros y tenemos el peso de una persona de 52 kilos. Esas son lo que son variables cuantitativas continuas. Las cuantitativas discretas son las que toman, por decirlo así, valores enteros. Decimales, valores enteros. De acá, número de hijos, número de partos, número de hermanos, entre otros. Cualitativas, escalas nominales, son las que no pueden asignar un orden. Entonces, para ponerles un ejemplo, a nivel de categorías, ¿verdad? No pueden tener un orden específico. Vemos el color de los ojos, el sexo, la profesión, la presencia o ausencia de un factor de riesgo de enfermedad, etcétera. Esas son las escalas nominales. Y finalmente tenemos las ordinales, cualitativas. Como vemos acá, ¿verdad? En la filmina, son escalas que representan ya una posición y por ende tienen una clasificación y también tienen un orden jerárquico. Como podemos ver ahorita, ¿verdad? Viéndonos en este ejemplo que tenemos de importancia, existe una jerarquía que va del 0 al 10 y eventualmente tiene una clasificación. Y esto tiene un orden. Esos son lo que son las variables cualitativas ordinales. Profe, Adelante. ¿puede volverse nada más a la anterior? La anterior es la que no me quedó muy clara. ¿Te la explico? ¿O... Sí, sí. Ok. Mejor. Estas básicamente son las que no tienen o sea, no se les puede asignar un orden entre las categorías. Si las vemos es opuesta a esta. Esta de acá tenemos, ¿verdad? Como una jerarquía, hay una clasificación. Esta de acá, las que son nominales, no tienen esa clasificación. Es decir, no tienen un orden. Entonces acá entra, ¿verdad? Dando un poquito de ejemplo a nivel de lo que es las variables cualitativas, entra como el tema ¿verdad? El color de los ojos, la profesión, la presencia. No tienen una jerarquía, no tienen una categoría, básicamente. Ujú. Entonces, esa es la Ok, diferencia. ok. Ok, seguimos moviéndonos. Fuentes de información. Dentro de lo que es la estadística, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de dos fines. Vamos a hablar de los fines de investigación científica y los que tienen propósitos, ¿verdad? En un poquito más como para toma de decisiones. Entonces, dentro de lo que es la estadística, a nivel de lo que es investigación científica, es para poder conocer o mejorar algún conocimiento, algún fenómeno,
y eventualmente que pueda ser explicado o controlado o realizar pronósticos. Y lo que es el propósito, por decirlo así, para tomar decisiones, son de las que tenemos un poquito más en práctica, ¿verdad? Y que constantemente se calculan. Mucho se ve en la parte de la industria médica a nivel de la ingeniería industrial y en el campo de los negocios también y en el de servicios. Entonces es un poquito más como el día a día y dentro de los problemas que surgen en las líneas de producción, eh, los ingenieros industriales pues parten mucho de la estadística para poder tomar decisiones. Dentro de lo que son las fuentes de información, se dividen en dos, en primaria y secundaria. La primaria pues son aquellas que se publican o suministran a través de ellos mismos, es decir, son las que tienen más confiabilidad, la información que se obtiene eh, proporcionan mucho detalle, más que las secundarias, y por lo general son producidas, ¿verdad? Bajo el mismo investigador. La fuente es primaria. Y la secundaria es básicamente eh, las fuentes que se publican por otros. Si vemos acá el ejemplo, ¿verdad? Los libros, las revistas, y por lo general, perdón, la fuente secundaria es normalmente un análisis o algún comentario de alguna fuente primaria. Nace de la fuente primaria. A nivel de, continuando con los conceptos generales, perdón, a nivel de conceptos generales, también existen el tema de los datos y eventualmente su recolección es sumamente crucial para la estadística. La recolección de datos, eh, ahí vemos 4 puntos importantes en los cuales son pasos, ¿verdad? Que tienen su orden eventualmente para la estadística y dentro de esos pasos está el definir los objetivos de la investigación o el experimento que se quiera hacer. Se debe definir la variable y la población de interés y se debe definir también los esquemas para recolectar, es decir, la medición de los datos. Y finalmente, pues tenemos que determinar las técnicas en cómo vamos a realizar el análisis. Partiendo de lo que es definir el objetivo y vamos a ir repasando un poquito de estos 4 pasos para definir la recolección de datos. El redactar un objetivo es siempre utilizando un verbo en infinito, entendiendo qué se va a hacer, cómo se va a lograr, para qué se va a hacer y dónde y cuándo se va a hacer. Es un poquito, ¿verdad?, del flujo que hay que seguir, hay que responder estas preguntas para poder garantizar de que el objetivo está alineado, ¿verdad?, a lo que es tener muy claro, ¿verdad?, cuál es esa investigación o experimento, qué es lo que queremos llegar a hacer. Y ahí lo que tenemos abajo es un ejemplo de un objetivo, ¿verdad? En este caso, el ejemplo es investigar la razón del exceso de boletas por Jumper mediante una encuesta aplicada a los estudiantes para erradicar esta problemática en el Colegio Técnico Profesional JOAR durante los próximos 3 meses del año 2023. Básicamente eso es lo que, lo que vemos en este ejemplo de objetivo. Una vez que yo tengo mi objetivo claro, ¿verdad?, y lo tengo ya bien aterrizado, ya respondí las 4 preguntas, debo definir la población. Entonces, dentro de la población, yo voy a definir el género, voy a definir su ubicación geográfica, qué rango voy a utilizar a nivel de edades, qué cantidad de porcentaje o qué cantidad, perdón, o porcentaje de afectados, el nivel el nivel de socioeconómico y lo que es el nivel de estudios. Entonces, en esto, para definir la población del objetivo, ocupamos plantearlo. Ah, y la etnia, perdón, no la brinqué. Esto es como, la etnia
son como grupos o conocidos como grupos de personas que comparten, por decirlo así, rasgos en común. Es decir, para ponerles un ejemplo, grupos que comparten la cultura, la misma historia, no sé, símbolos que los identifican, entre otros. Una vez que E tenemos... incluso antepasados, perdón. Adelante, E perdón. incluso sus antepasados y vivencias personales. Sí, muchas gracias. Sí, y esto nosotros lo vemos mucho también con nuestros, si lo vemos a nivel de Costa Rica, algunos de los grupos étnicos, ¿verdad? Son los vibrís, los cabécares, básicamente como los pueblos indígenas, que es un ejemplo de lo que es etnia. Muchas gracias por el aporte, compañero. Y tenemos los métodos de recolección de datos a través de la observación, a través de la entrevista. Puede ser una entrevista, ¿verdad? Como dicen, face to face, en persona, entrevista telefónica, correo o inclusive un registro. Y vamos a repasar cada uno de ellos. Y finalmente, ya con esto, vamos a ver. Ajá. Y una vez que nosotros definimos la población, vemos los métodos de recolección de datos, que son estos de acá. Vamos a repasar esos métodos de recolección de datos. Y acá estaríamos terminando como un poquito los conceptos generales de la estadística. Y para la otra semana, déjenme nada más ver cómo. Para la otra semana sí nos vamos a empezar ya como a enfocar un poquito más hacia la parte, por decirlo así, de una manera más profunda a nivel de la estadística. Entonces vamos a profundizar ya un poquito más y hacer algunos ejercicios ahí bastante bonitos. Vamos a hablar de ya los conceptos, qué es una media, qué es el promedio. Vamos a hacer ahí algunos ejercicios. La mediana, la vamos a estar repasando, la MOA, y vamos a repasar algunos de los gráficos estadísticos, que es bastante bonito y que ustedes lo van a tener que utilizar mucho. Termino con estos 5 métodos de recolección de datos. La observación, esto lo repasamos al inicio, ¿verdad? Y ahora lo pusimos en práctica también como con los ejemplos, con los 3 ejemplos que tuvimos. Entonces, básicamente, la observación es los datos que son recopilados por un investigador, y lo que establece la observación es a través de lo que a él le interesa, al investigador, se observa y se utiliza, ¿verdad?, para poder recopilar esas observaciones y eventualmente poder concluir. Tenemos la entrevista, lo que les decía ahora, la famosa entrevista cara a cara o face to face, es básicamente, pues, las vemos mucho en las entrevistas de trabajo, ¿verdad? Que normalmente es una persona que la dirige, ¿verdad? Y la otra persona que es la que está interesada en la posición, pues que está eventualmente respondiendo a las preguntas, y luego inclusive se intercambian los papeles. Entonces esto es un concepto bastante general. Se establecen ya respuestas predeterminadas, eh, y como les ponía el ejemplo ahora de los censos, es bastante común. La telefónica, parte de lo que, ¿verdad? Ha migrado mucho el tema de la tecnología, pues ahora también el tema de las entrevistas existen telefónica. No sabe uno si lo van a estafar a veces, pero sí existen. Eh, yo por lo general corto, cuelgo, no les creo nada, pero sí hay personas ¿verdad? Que eventualmente se dedican a este tipo de entrevistas, y es muy barata, es muy rápida. Sin embargo, tiene limitaciones, ¿verdad? Que si se hace muy larga, se vuelve aburrido y ya la persona pierde interés y quizás responde por responder. Y también, que yo creo que esta yo la quitaría ahí de ella, es que la posibilidad de que muchas personas no tengan teléfono, ¿verdad? Yo creo que eso ya hoy por hoy no es una limitación en nuestro mundo alfa. Entonces, sin embargo, es considerado una de las que no abarquen
cierta población porque están limitadas al acceso de teléfono. Correo, y pues básicamente es a través de un cuestionario. Eventualmente pues se espera que la persona lo llene y luego lo devuelva. Es muy barato, ¿verdad? Pero yo consideraría que eventualmente pues es muy complejo poder capturar datos a través de un correo. Y finalmente tenemos el registro. El registro, y es básicamente cuando hacemos esa recolección de datos, por lo general puede ser archivado o registrada en algún lugar, ¿verdad? Que yo o la empresa determine. Es muy barato y es importante esto, existe la posibilidad que no exista el registro de algún suceso, es decir, que puede que se nos quede o se nos pierda información. Y con este slide ya estaríamos terminando la clase del día de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta. Déjenme ver el Meet. Ok, parece que todo está claro. Por ahí les compartí mi correo. Por ahí les dejé mi número si ocupan algo. Y ya está habilitado el material en la plataforma. Y sí, muchachos y muchachas, ya con esto estaremos finalizando. Si Dios lo dispone así, nos estaremos viendo el próximo miércoles. Y para allá lo que les comentaba, ¿verdad? Entrar un poquito más como a profundo a nivel de lo que es estadística. Entonces vamos a conocer ahí qué es promedio, qué es mediana, qué es MOA. Vamos a hablar de gráficos y vamos a hacer algunos ejemplos. Me quedo por acá. Si tienen alguna duda, pregunta, acá me quedo en la llamada. Que tengan una linda, ya es noche, sí, una linda noche y que puedan descansar bastante. Espero que estén muy bien y de nuevo me disculpo ahí por el día hoy que con esas presas que habían hoy me atrasé bastante, entonces una disculpa ahí. Por acá me quedo, se ocupan los chicos. Por ahí, buenas noches. Pura vida, Buenas profe, noches. muchas gracias.